cuando se lo cuento a alguien, digo que estoy en una camilla tirado con el peor cáncer que te puedes encontrar y le doy el 51% de las acciones para que confíes en mí, que voy a sacar esto adelante y te voy a devolver hasta el último euro. Pero es que no estamos así en pañales en España, estamos así en pañales en Europa. O sea, no hay norma de producto. Pues os vamos a quitar el paraguas. Y te dicen que tienes que reponer todo ese dinero y dejar la empresa limpia. En el momento no fueron noches muy duras, de llanto, de lágrimas, porque claro, es que ten en cuenta que el banco te dice que tienes que reponer toda la línea de crédito. Este episodio está patrocinado por Cuonto, la cuenta online para pymes y autónomos que simplifica toda la gestión financiera de tu empresa. Con Cuonto puedes abrir tu cuenta en minutos, centralizar pagos y cobros, controlar gastos con tus tarjetas físicas y virtuales para tu equipo y tener una visión clara de tu negocio en tiempo real. Ya confían en Cuonto más de 600.000 empresas en Europa, entre ellas pymeros. Más información en el link que te dejo en la descripción del canal. Pues Rufino, un gusto tenerte en el podcast de Primeros. Gracias. La idea es poder conocer un poco tu historia y luego hablar un poco de Optimer System, ¿verdad? Que es una empresa que se dedica a hacer aislamientos acústicos y térmicos. Eso es. Y luego vamos a bajar a la nave. Vale. ¿Dónde estamos? Estamos en Loeches, ¿no? Estamos en Loeches, en la calle Plata 47. Muy bien. Pues ¿te parece si me gusta entender un poco la historia del emprendedor antes de emprender? Vale. Esos pasos previos. Sí. Tampoco hace falta ir año a año, pero un poco resumido, ¿qué te llevó a ti? Pues mira, en grandes rasgos, lo típico, estás estudiando FP, estudias ingeniería y durante el tiempo que estaba estudiando ingeniería, pues me salió un trabajo de mozo en almacén. Sí. Me metí en una empresa que se llama Indescom, que en su momento Indescom fue en el año 80 la importadora de los ordenadores Amstrad. Y ahí me creé el gusanillo, conociendo a muchos programadores, y ahí me creé el gusanillo de la parte informática. Entonces empecé a desarrollar mucho la parte informática, mucha programación de ZX81, ZX Spectrum, aquellos ordenadores antiguos del año 80. Y empecé a hacer programaciones de programas de gestión, programas de informática. Y bueno, pues me llamaron de una empresa que tenían que conectar ordenadores con equipos electrónicos, con hardware. Y yo me presenté un poco en plan pecho a descubierto a ver allí a qué podía sacar. Me costó mucho, pero conseguí desarrollar un software de programación informática para conectar esos autómatas programables con los ordenadores. Hice varios programas, pero no era la herramienta adecuada. Pero eso no es lo que tú has estudiado. No, ya había estudiado en electrónica industrial e ingeniería industrial, pero gracias a estar en esa empresa me vino el gusanillo, me piqué el gusanillo de la parte informática, de software, de programación, y empecé a ver programas, lenguajes de programación C, COBOL, RPG. Y entonces esta empresa, que se llamaba Servicios Técnicos y Suministros, que ya no existe, me llama y me dice que vaya a hacer una prueba de una conexión de unos ordenadores. Y les gustó como lo que hice. Y me quedé allí, me quedé 12 años trabajando en esa empresa, que en principio era para hacer una colaboración, pues me quedé 12 años. Y en la última parte de esos 12 años, esta gente STS trabajaba con una empresa israelí, que están las cosas como están ahora mismo, con una empresa israelí, y nos traíamos un software de desarrollo industrial, muy específico para conectar ordenadores con autómatas industriales, en la parte industrial. Entonces me puse a aprender esos lenguajes, esos desarrollos, y me viene un señor de Israel con una bobina debajo del brazo y me manda, oye, que nosotros tenemos un sistema para control de granjas y vendemos este aislamiento térmico, si lo queréis vender. Y a mí me chirriaba un poco todo porque no veía la conexión, y lo que esta gente quería era que les pusiéramos en marcha toda la parte de automatización industrial en granjas. En la zona de Guadalajara hay muchísimas granjas de pollo y de gallinas, entonces esta gente me traían todos los aparatos para conectar granjas y automatizar granjas.
digamos que la última parte de STS me dediqué a automatizar granjas industriales. Un solo granjero manejaba 100 y pico mil gallinas o 100 y pico mil pollos. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué automatizabas? Automatizaba entradas, salidas, los cuadros eléctricos, las ventanas, los refrigeradores, las luces, los comederos, los bebederos, todo lo que se automatiza en una granja. Sí. Entonces, esta gente de Israel tenían una herramienta, software y una herramienta hardware, unos aparatos, como unos ordenadores, que se ponían en los cuadros eléctricos y manejaban toda la granja. Entonces llegué a montar más de 100 granjas en toda la zona de Abiku, de Dagu, para clientes muy importantes, Abiku, Dagu. Entonces llegó un momento donde ya me saturé de tanta granja y tanta automatización y quería cambiar de aires. Y bueno, pues una empresa, porque la gente de Israel son muy colaboracionistas unos con otros, y cuando tienen alguna cosa que les funciona en alguna parte del mundo, te ponen en contacto. Entonces esta empresa de software de automatización me dicen que si no me importa escuchar a un fabricante de un aislamiento, que lo están poniendo mucho allí en Israel. Y me mandan una muestra de nuestro antiguo Polinum Super, que es aluminio, burbuja aluminio, y me lo mandan y digo, ¿esto para qué es? No, esto es para instalar en granjas de gallinas. Estabas ahí automatizando la granja y ya de paso... Claro, y ya de paso había un paso más, que era instalar el aislamiento térmico. ¿En la maquinaria? En las naves. En la nave entera. En la nave techa. Ten en cuenta que aquí lo que se hacía en esa época era aislar con poliuretano, con espuma de poliuretano. El poliuretano es muy problemático al fuego y luego coge mucha suciedad, coge muchos hongos, mucha bacteria, y una granja es un sitio donde tiene que estar todo muy aséptico y muy limpio. Entonces me mandan un par de bobinas y hago un pequeño experimento en una casa, en mi casa en concreto. Tu casa, ¿no? Sí, aíslo un poco el tejado de la buhardilla, me tiré todo el verano aislando la buhardilla y vi que había una diferencia térmica de 9 grados entre mi vecino y mi casa. Y se lo digo al que era en ese momento mi jefe, y digo, mira, ¿esto cómo funciona? Joder, esto no puede ser. Estuvimos mirando las temperaturas, viendo a ver qué había pasado, cómo era posible que un material tan finito tuviera ese comportamiento térmico tan interesante, ¿no? Porque en ese momento en España, este tipo de material... Te hablo del 2002, no, ahí no había nada de este tipo de material. No, nosotros en ese caso no teníamos ni idea de la existencia de este material. De hecho, la idea originaria de traer el material desde Israel aquí era para aislar granjas de gallinas. Sí. Granjas de gallinas, granjas de pollos, granjas de cerdos. De hecho, la primera instalación que hicimos fue en Benavente, para la cooperativa Calporc, que todavía existe, de cerdos, y le aislamos una granja de cerdos y el resultado fue espectacular. Pero espera, tú vas a hablar con tu jefe y le dices, oye, he probado esto en mi casa, sí. ¿Esto funciona de miedo? Sí, esto funciona muy bien. Me fui con él a casa del vecino con el termómetro, subimos a la bordilla, medimos la temperatura, 9 grados de diferencia. Yo digo, algo está mal, porque no puede ser tanta diferencia térmica, ¿no? Se lo dije al que era en ese momento mi jefe y le estuvimos dando vueltas. No recuerdo muy bien el tiempo que pasó, pero yo creo que ella me dijo, oye, pues ¿por qué no montamos una empresa? ¿Por qué no montamos una empresa que la montó él? Él lo que me hizo fue sacar de STS, de esta empresa de granjas, para comercializar. Entonces él lo que hizo fue, me dijo, ¿te animas? A todo el mundo le llamaba Chiqui, me decía, Chiqui, ¿te animas si montamos una empresa? Y yo le dije, venga, vale, pues lo hacemos. Pero yo en este momento me tiré a la piscina porque no era ni comercial, yo era informático, puro y duro. O sea, era un ratón de ordenador todo el día tecleando y ya está, no tenía... Cuando te dice montamos, ¿qué quiere decir? ¿Que la monta él y tú trabajas ahí? ¿O claro, él lo que hizo fue montar la empresa con otras 2 personas más. Con otras 2 personas más, eran 3 socios que pusieron 60.000 euros para montar la empresa, el capital social de la empresa, porque es una SA, Optical System es una SA, y en aquellas no eran 3.000 euros, eran 10 millones de pesetas, 60.000 euros, 60.300 en concreto, y montaron la empresa y me dijeron, venga, te contratamos a ti. Y bueno, ¿y qué salario? No, sin salario. Tú de momento solamente te vienes con nosotros y eres el gerente de la empresa. El gerente de la empresa, de una empresa que no había nadie. ¿Sin acciones y sin salario? Sin acciones y sin salario. Qué guay. Sí, o sea... Está bien pensado, oye. Fíjate qué forma de tirarme a la piscina, porque en aquel momento era totalmente incierto todo. Sí. O sea, un material que supuestamente funcionaba, que no había ninguna certificación, no había ni un papel, no había nada. O sea, eso fue... una cosa, la ruleta rusa era más garantías que esto. Pero además la propuesta era... Claro, es que lo que pasa, ¿no? que no había ventas. O sea, tienes un producto que no tienes ventas, por tanto no puedes asegurar un salario de algo que no yo también lo comprendía. Decía, bueno, si
Ahora mismo no tienen, evidentemente yo me llevé mi liquidación y con eso y ahorros que tenía, pues con eso tiré una temporadilla. Mi mujer trabajaba en esa misma empresa también y dijimos, bueno, pues vamos a ver qué es lo que sale. Entonces me encargo de buscar una nave, alquilar el teléfono, buscar un ordenador para poder hacer facturas, o sea, todo desde cero, o sea, desde cero, cero, cero. Quiere decir que eso tiene sentido si tienes un 10% de la empresa, algo, pero... Claro, yo en aquel momento no lo ves como un emprendedor, lo ves como una aventura, lo ves como una aventura. No sabía ni que ellos montaran la empresa y yo lo veía como una opción para mí, una posibilidad de entrar en un mercado totalmente distinto y totalmente nuevo y que podía pintar muy bien. ¿Y ser gerente de la empresa? Sí, pero en aquel momento no, o sea, mi ánimo no es el orgullo de ser gerente o el ego de ser gerente porque no era nadie, o sea, no tenía nadie a quien mandar. De hecho, me acuerdo que los primeros camiones que vinieron tardaron como un mes o por ahí, y cuando llega el primer camión, un contenedor de 40 pies, un trailer, estos que vemos por las carreteras, me lo mandan allí, llegó a la nave y yo iba con mi traje y mi corbata, supuestamente para ir a vender a clientes, que no sabían ni qué clientes, porque yo no sabía ni a quién vender ese material. Entonces llega el contenedor y me dice el camionero, venga, esto hay que descargarlo. Me tuve que cambiar de ropa, ponerme un pantalón vaquero y empezar a descargar y en la nave que estaba vacía, totalmente vacía, 250 bobinas almacenadas como las que has visto en el almacén, allí apiladas una contra otra, me tiré 4 horas dejando el camión. Yo acabé ese día reventado. Y digo, ya esto no puede ser así, esto no es... Y entonces... Ahí la idea era empezar a buscar granjas que quisieran comprar. La idea era primero por granjas. Lo que pasa es que este jefe mío, ahora jefe directo también mío, este hombre me dijo, esto hay que ir a venderlo a arquitectos y al sector de la construcción. Y yo le decía, pero esto lo vamos a vender para granjas, porque esa era un poco la idea original. El mercado de granjas, que lo teníamos controlado, que sabíamos dónde estaban aisladas con poliuretano, dónde no tenían aislamiento, pues ese era el target al que teníamos que ir. Pero este hombre dijo, si ya funciona en tu casa, va a funcionar en cualquier casa, vamos a venderlo en casas. Y venderlo en casas es ir a visitar arquitectos. Entonces ahí ya se me cae el mundo encima, porque yo ya no sabía ni cómo se vende a un arquitecto. O sea, ya se salía todo del sector agropecuario, que era el tema de granjas, a un sector de construcción, que es totalmente distinto. De hacer software a vender aislamiento. Sí, tal cual, de hacer software a vender aislamiento. O sea, en un pispás. Sí, sin sueldo porque... ¿Qué edad tenías? Pues esto fue hace 23 años, pues tendría 32, 33 años. De acuerdo, entonces, ¿cómo arranca eso? ¿Cómo avanza? Pues avanza que hablé con la gente que fabricaba el material y le dije que me mandaran documentación, porque no teníamos, no tenían nada de documentación, ni un catálogo, ni un tríptico, me mandaron por fax, que previamente había contratado con Telefónica yo, porque como allí tenía que hacer yo todo, pues contraté el fax y me mandaron 4 hojas, 4 fotocopias en inglés, y que esa era una documentación comercial para vender el material en inglés. Fotocopia de fotocopia, que no se veía nada, yo ya no sabía ni qué hacer, o sea, que era una situación un poco caótica. ¿Quién fabricaba? ¿Era gente de Israel? Sí. El fabricante se llamaba Polynum, que ya no existe, y estaban en Israel, y son los que en principio durante muchos años fue la marca que vendíamos en Optimal. Entonces, ¿qué es lo que se me ocurrió? Pues me mandaron una fotografía de una cajita con una bombilla, para intentar ir a vender a los estudios de arquitectura, para demostrar cómo funciona el material, porque claro, un aislamiento térmico es muy difícil de mostrar cómo funciona. Tienes que tener mucha documentación técnica muy avalada por laboratorios o unidades certificadoras, o tienes que tener alguna prueba, y la única prueba fehaciente donde se veía que el material funciona era una cajita de madera con una bombilla arriba, un sensor de temperatura abajo y otro sensor de temperatura arriba, el aislamiento puesto en medio, y enchufaba la cajita a la bombilla y se ponía a coger temperatura, y el sensor de arriba cogía y se ponía 80 grados, 80-90 grados, y el de abajo se quedaba en 20, y la gente tocaba arriba, te quemas, tocas abajo y está bien. Entonces dije, pues entonces tengo yo que hacer una cajita como esta. ¿Eso fue a partir de la foto que viste? A partir de una foto que me enviaron la gente de Israel, que tenían ellos como elemento... Fax, me mandaron unas fotografías
Entonces me busqué la vida, llamé a mi padre era ebanista de toda la vida y mi padre me hizo la primera cajita. Mi padre me hizo una caja de madera con su sensor, yo le compré los sensores y mi forma de vender era muy fácil. Iba a los estudios de arquitectura, con la caja, le llegaba al arquitecto, abría la puerta, ¿puedo enseñarle un aislamiento térmico? Sí, venga, pasa. ¿Dónde podemos enchufar esto? Lo enchufábamos y nos quedábamos los dos mirando la caja. Y el termómetro subía y decía, toca arriba, tocaba arriba, se quemaba, tocaba abajo, pues sí, parece que funciona bien. Yo cogía mi cajita, la desenchufaba y me iba. Y así era prueba de error, decía, a ver si alguno dice, hostia, esto qué bueno es, vamos a hacer algo con ello, ¿no? Pero te das cuenta que es un sector de la construcción muy tradicionalista, donde todo tiene que estar muy garantizado con ensayos, certificados, documentos, normativas. Para obra nueva, claro. Para obra nueva, evidentemente, y para reformas, que es donde empezamos un poco a meter la cabeza, ¿no? En reformas. Claro. Entonces, ¿cómo avanza? ¿Empiezas a vender? Pues empezamos a vender muy poquito a poco. Me acuerdo que el primer contenedor costó sacarlo muchísimo. Ya a partir del primer contenedor ya que había ventas, sí. Pero que es que la primera parte también era un problema, era del pricing, cuando a ver qué vendíamos el material Ni márgenes, no teníamos ni idea de nada. O sea, estos tres socios que montaron Optimer, me dejaron a mí al cargo de todo y apáñatelas para vender, para sacar márgenes, para sacar precios, para estocar, para contratar transportes. O sea, es que ahora lo veo y digo, ahora mismo yo no estaría capacitado para hacerlo, después de 23 años. ¿Y en qué momento empiezas a ponerte sueldo? Pues a partir del segundo o tercer mes ya se va viendo ventas y ya tú... ¿Rápido? Sí, más o menos rápido, que lógicamente es una situación muy, muy extraña, ¿no? Salir de un sitio donde estás trabajando con un salario a una situación donde todo es etéreo, pues tienes que... ¿Estás tú solo haciendo de todo? Sí, contraté a un administrativo para que hiciera facturas, porque claro, en la oficina alguien tenía que salir a vender. Y mi labor era llegar por la mañana y salir a vender. Y salí a vender, pues hice muchísimo mailing tirando páginas amarillas. Me recuerdo con el taco de páginas amarillas, buscando materiales de construcción, almacenes y mandándoles ni siquiera email, carta postal, porque no había emails antes. En aquella época no había email, había unas páginas amarillas con fulanito de tal, calle tal, código postal. Entonces yo lo que hacía era cartas y cartas, que las imprimía en el ordenador con un Amstrad, con un WordPerfect, que se llamaba ni siquiera el WordPerfect. Sí. Y con eso mandaba cartas, me iba a correos, mandaba un montón de cartas y algunas me contestaban, otras no. Bueno, era un poco venta artesana. Bueno, entonces empiezas a vender poco a poco hacia almacenes de materiales de construcción. Sí. ¿O sí? Claro, eso tiene mucho sentido por la... Claro, en almacenes de materiales de construcción son bastante receptivos porque lo ven como una solución que funciona y no te piden tanta certificación, tanto ensayo, tanto papel en aquella época. Ahora sí, ahora ya en cualquier almacén de material de construcción tienes que ir con productos certificados, homologados y acorde con normativa. Pero en aquella época era un poco, pues, el mundo de la reforma era un poco más laxo en ese tema. ¿Y cómo avanza la empresa y cómo avanza tu relación con los socios? Pues la verdad es que la relación con los socios era buena porque evidentemente sabían que hacía todo lo que yo podía y si no se podía más es que no había más donde rascar. Había algún momento donde decías, pues a lo mejor nos hemos equivocado de película, ¿no? Hubo un par de operaciones interesantes que dieron pulmón a la empresa, operaciones corporativas. Me acuerdo que se montó una empresa con una ladrillera de Coveja, de Toledo, y compraron 3 contenedores y eso le metió bastante... Ellos querían revender ese material. Entonces hubo una cooperación y nos compraron un pedido de 3 contenedores y todo muy bien. ¿Se convirtieron como en distribuidores? Se convirtieron como en distribuidores porque ellos tenían fábrica de ladrillo, que es un fabricante que ya no existe, HDR, Hermanos Díaz Redondo. Ya llevas tres veces que me dices que una empresa ya no existe. Que ya no existe, pero es que ha pasado muchos años. Y compraron 3 trailers de material y empezaron a venderlo y bueno, pues ya eso nos dio un poco de oxígeno en Optimer para poder recomprar más material, para empezar a hacer un poco una labor un poco más profesional.
Sigues comprando a los israelíes, ¿no? Bueno, ahora ya la marca que tenemos ya no es Polynun, ya es Polyreflex, una marca propia, donde ya tenemos unidades de fabricación en distintas ubicaciones. Ya no tenemos dependencia únicamente del fabricante de Israel. Ahora tenemos una gama multicapa, una gama de burbuja, y estos productos ya los fabrican en distintas unidades productivas. Pues eso ha sido progresivamente, ¿no? Sí. ¿En qué año estábamos? ¿Montaste la empresa en qué año? En 2002, 2002. Julio del 2002. Entonces, La cosa fue más o menos bien hasta el 2007, que fue bastante bien. Ya en el 2007 se llegaba a vender ya aproximadamente 1 millón de euros en esos 4 o 5 años. ¿ahí tienes equipito? Sí, un comercial en plantilla, ahí ya hay un equipo más, hay una gestoría que lleva la contabilidad, hay un comercial en plantilla que con coche propio, con coche de empresa también, o sea que bueno, en 4 o 5 años hubo una mejora importante. Y una chica en la administración también para hacer pedidos y albaranes y ya poder un poco liberar toda esa parte. Y bueno, pues había facturación, un nivel de facturación interesante, y uno de los socios estaba un poco mosqueado porque decía que en el mundo de la construcción que había mucha facturación, que seguramente habría mucha facturación B, y un poco digamos que él buscó un motivo para salir de la empresa, de los 3 que montaron la empresa. Sí. Entonces uno de ellos quería salir y bueno, pues un poco el motivo que alegaba era que los otros 2 socios le estarían seguramente hackeando dinero, porque en el mundo de la obra, sí, los famosos sobres que son tan famosos, que yo nunca he visto, pero son tan famosos en las obras. Yo os he visto, sí. No he recibido, pero sí os he visto circular. Pues este hombre bebía de buena fuente y se conoce que decía que había muchos, que tenía que haber más ventas, que tenía que haber más, que había... Y el caso es que llevamos el control de stock todo muy bien, todo muy controlado. Y entonces este hombre pues decide, se enfada y se cabrea, y te hablo del 2007, sí. Justo en el momento álgido, al borde de la crisis de 2008. Sí, justo antes de que explote. Sí, entonces este hombre llega al final del 2007 y estaba muy cabreado, y yo le dije, mira, si desconfías, estarás confiando también de mí, así que yo cojo y me voy de la empresa y lo dejo. Y presenté mi carta de renuncia en 2007, sí. Ostras. Y en este caso este hombre dice, venga, pues yo si queréis, se juntaron los 3 socios, porque yo no tenía acceso a esas reuniones, con lo cual a mí solamente me juntaban con los 3 conmigo para ver cómo había ido el año y hacer un reparto de beneficios, se repartían beneficios. ¿Tú ya tenías un sueldo más razonable? Sí, ya tenía un sueldo que tenía un coche. ¿De gerente? Sí, ya, no de gerente, no, pues un sueldo de comercial. Vale. Entonces yo a este hombre le cojo y le hago un planteamiento y digo, mira, claro, yo estaba viendo cómo iba evolucionando, tengo gráficas todavía en el ordenador de todos los historiales de facturación de todos los años. Y en 2007 ya estábamos en 1.100.000, 1.200.000 de facturación, muy bien. Y le dije que le compraba las acciones. Digo, oye, te compro las acciones y te vas tú y me quedo yo con los otros 2 socios. Y claro, pues sí, al final le compré las acciones. Me costaron un dineral, me costaron un pastizal. ¿Te acuerdas cómo valorasteis la empresa en ese momento? No lo recuerdo porque es una cosa que hicieron ellos, no sé si fueron 100 y pico mil euros, sí, 150.000 euros, más o menos, por ahí. Tuve que hacer algo de ingeniería financiera un poco para encontrar y sacar ese dinero, y me vi en 2008... Pues recién en 2007, dueño de un 33% de la empresa, con otros 2, y a la espalda de a la vuelta de una crisis monumental. Todavía no había llegado, ¿no? No había llegado porque evidentemente compré en el pico más caro de la valoración de la empresa que harían, y llegó en 2008 y el catapum, el tortazo fue grandísimo. En 2008 ya se notaba. Yo ya estando en la playa en agosto, me acuerdo perfectamente que hablaba con la administrativa y decía, pero bueno, ¿cómo es que no entran pedidos? No, que no entran pedidos, que esto tal... Se oía, hasta que ya en 2011 ya era insostenible. O sea, 3 años que empezaron poco a poco. Pues mira, de 1.300.000 bajamos un 50% en el 2008, otro 50% del TS50, o sea, pasamos de 1.100.000 a 300.000, 400.000 euros.
Mira, pregunta, ¿qué tal? ¿Cómo fue el encaje con los otros dos socios? Porque tú has sido el empleado, gerente comercial y de repente es un socio de los tres. Sí, bien, la verdad es que muy bien porque teníamos buena relación. En aquel momento había buena relación. La relación la instruyó la crisis, que es cuando no había nada que repartir, había solamente... Bien. ¿Te dejaban de todas maneras? ¿Había debates estratégicos sobre para dónde iba la empresa y te tomaban como uno más o eso costó? Antes de que pegase del todo la crisis. No, sí, me tomaban como uno más, sí. Yo creo que es una... Porque ellos no estaban en el día a día, ¿sabes, Alejandro? Ellos estaban... Uno era marketingiano, hacía cosas de marketing, de aquel marketing de aquella época. Otro era constructor y tenía la otra empresa en la que yo estaba trabajando, STS, de cuadros eléctricos. Sí. Con lo cual su actividad era... conocían muy poquito de Optimer, vivían en un mundo paralelo de la realidad de lo Una vez al año miraban los números. Sí, venían, de hecho tenían despacho los dos, compartíamos una sala, venían allí y ¿qué tal? ¿Va todo? Bueno, yo me acuerdo que eran preguntas muy genéricas, pero no me fiscalizaban nada de si ventas, si no ventas. Yo me considero que ahí siempre he sido casi dueño de la empresa, aunque las acciones fueran tuyas, pero... Sí, exactamente. Bien. Qué bueno, entonces la crisis pega de 1.100.000 a 600, de ahí a 300. Sí. ¿Y qué sucede? Pues sucede que cuando el dinero no entra, se va el amor por la ventana, como dicen, y cuando no hay dinero, el refrán ¿no? Pues no hay facturación, todo se cae muchísimo y claro, y decían que, joder, que no se reparte dinero. Digo, pero no estáis viendo, yo me acuerdo, además lo decía, digo, ¿no estáis viendo la situación que estamos? Que hay una crisis brutal en el mercado y tal, a nivel de todo, el inmobiliario y de todo. Y querían repartir. Todo lo que me forzaron era un poco además teníamos una situación crítica y es que teníamos líneas de crédito por valores de 660.000 euros. ¿Por qué? Porque... ¿Utilizadas? Claro, porque se cayeron clientes muy gordos que nos debían mucha pasta. Yo me acuerdo varios clientes importantes que estaban haciendo todo el boom aquel de la construcción, hospitales a mansalva, hospitales en todos los sitios, hospitales, macro hospitales, como el de Toledo, el de Asturias, obras muy gordas donde iba nuestro material y se habían vendido y el almacén o el promotor o el constructor había pegado un petardazo. Entonces te dejan colgado con mucho dinero. Y luego otra cosa importante y es que al proveedor hay que pagarle por adelantado. O sea, que no en aquel momento... Yo a mi proveedor tenía que pagarle por adelantado, con lo cual el flujo de caja manejar la caja bien es importante. Ten en cuenta que este material me tardaba 6 semanas en venir desde entonces. Desde que yo hacía el pedido, yo ya le tenía que mandar el dinero y en 6 semanas después tendría el material. Con lo cual tenías que tener un bolsillo muy gordo para poder poner dinero y que el fabricante te fabrique, te mande el material y luego tú venderle. Y luego cobrarle. Te pagaban, claro, y te pagaban, ¿eh? A 120, 180 días. Ten en cuenta que al principio, en aquella época, ahora porque ahora ya desde hace unos cuantos años hemos establecido nuestras formas de juego correctas, pero en su momento tienes al arquitecto que tiene que poner en el proyecto el material y tienes el constructor que es el que lo tiene que poner en obra. Y aquí abajo están los materiales de construir los almacenes. Esto no te lo piden porque no lo reciben del arquitecto ni se lo pide el constructor. Entonces tienes que atacar la pirámide o por arriba o por abajo. Por arriba es muy difícil porque el arquitecto del que te recibe hoy y le gusta, le has convencido, pone tu material en un proyecto, se puede tardar 2 o 3 años en venir. En cambio el constructor le dice, mira, tengo este material que lo puedes sustituir por este otro que tienes en el proyecto. Y si le encaja económicamente, un jefe de obra, ya te lo conoces tú, son directores financieros. O sea, en aquel momento miraban y decían, si esto me vale €1 más barato, lo cambio. Entonces teníamos que ir un poco a venta directa a obra. Y la venta directa a obra es que Acciona, Dragados, FCC, te pagan cuando... 180 días, 200 días, y claro, todo ese decalaje había que pedir línea de financiación. Tenías que... Y tienes que pedir un contenedor porque el otro te va a venir enseguida y cuando lo vendes tienes otro que tienes que pedir, con lo cual... Ostras. Entonces, ¿tenéis la empresa endeudada bien? ¿No? Sí, viene endeudada con una línea de crédito de 600 y pico mil euros y claro, en ese momento, en 2011, los bancos lo primero que hacen es, te llaman, chicos, venid para acá, que voy a quitar la que está lloviendo mucho, ¿no? Pues os vamos a quitar el paraguas. Y te dicen que tienes que reponer todo ese dinero y dejar la empresa limpia. Y tú miras cómo, ¿no? Y ya dices, a ver, ¿cómo? En ese momento no fueron noches muy duras de llanto, de lágrimas, porque claro, es que ten en cuenta que
el banco te dice que tienes que reponer toda la línea de crédito. Pero es que fue así, o sea, no te doy un mes de, no, esto me lo tienes que quitar, o si no, los avales de la casa peligran. ¿Habéis avalado a título individual? Claro. ¿Los tres? Sí, los tres. Madre mía. Es que era práctica habitual eso, o sea, hoy día ya lo ves como yo no avalo nada con nada. Sí, supongo que hemos escuchado muchas historias de estas y vamos, yo no avalo nada, ni de broma, pero claro. Ya, pero hay momentos donde el cuerpo te pide marcha y dices, venga, vamos para adelante y avalo, que te dicen que tienes que ir con una pistola en el cuello todo el día, pues baja una pistola. Yo lo que he hecho en este momento, mi casa no es mía, Claro. Mi casa es de mi mujer. Claro. Digo, y si a algún momento... Lo que pasa es que no lo mismo 2002, 2003, esta esa época donde... Sí, de ahí yo creo que vienen los aprendizajes. Yo no, Claro. no lo viví, pero lo escuché unas cuantas veces. Sí, era práctica habitual. El banco te ponía que tienes que avalar con tu casa y avalabas con tu casa, con tu hijo, con todo lo que te pusieran por delante. Ya. Porque confías tanto en ti que dices, no, esto lo voy a salvar. No, y ves los últimos 10 años todo va para arriba y vas a pensar tú que va a haber una crisis inmobiliaria como la que hubo. No, es que lo que pasó es que en aquella época no tienen nombre, o sea, vamos, no sé si se repetirá, espero que no, ojalá que no, pero es que todo se cayó de plomo, o sea, se paró todo. O sea, en este sector, especialmente. En el sector, por supuesto, en el sector había una burbuja inmobiliaria grandísima, se construía por encima de todo lo que hacía falta, con unos precios desorbitados y bueno, pues... ¿Cómo haces cuando llega el banco y te dice tienes que limpiar esta línea de crédito? Dices, pues nos juntamos los tres socios en aquel momento y decimos, esto hay que cerrarlo. Esto hay que cerrarlo, o sea, hay que si cerrarlo. lo cierras de todas maneras, si lo cierras el banco va por tus... Sí, claro, te lo cierras, te quedas indigente, te pones como un homeless y ya está. Sí. Y uno se va a Paraguay, el otro se va a China, otro se va a Japón. Claro, un poco, es que no te queda otra, porque la deuda se queda ahí. Entonces, ahí viene una parte, un punto crítico. Yo tenía un amigo que vive en Valencia, que fue socio, me conocía hace mucho tiempo, me conocía a mí y a uno de los socios también de Optima, era otro de ellos. Y me pregunta, joder, ¿qué te pasa y tal? Pues mira, me pasa que estoy mal, ¿qué pasa? Le cuenta la historia, porque claro, él también estaba en ese sector. Lo que pasa es que él había vendido su empresa que tenía de ascensores, la había vendido 10 minutos antes de que empezara la crisis. La vendió muy bien. ¿Cuánto hace socio? ¿Parecido al La vendió en 2007, justo en la época en la que yo compré. Tenían una situación más o menos parecida, 3 socios que no se llevaban muy bien entre ellos y le vino Dios a ver con esa operación. Y este hombre, pues yo le dije, pues mira, que fulano y fulano no tienen dinero, yo tampoco tengo dinero, que hay que cerrar la empresa. Y entonces se coge el coche, se viene de Valencia aquí, allí a Alcalá, y me pregunta, pero bueno, tú lo puedes, me hizo un poco de psicólogo, pero tú esto lo puedes levantar y tal. Y yo, claro que sí, esto vamos. Y entonces él, ¿qué hizo? Pues él tenía la posibilidad de invertir en Caja Madrid, en aquella época que estaba Rodrigo Rato dando la campanita de Caja Madrid, Bankia, famoso Bankia, que hubo tanta gente que metió dinero en Bankia y que luego le salió el tiro por la culata. Pues él decía, ¿qué hago? ¿Invierto en Bankia o invierto en Optimer? Y yo le decía, mejor en Bankia, mejor en Bankia. Ostras. Y me hizo un préstamo de 660.000 euros. Para poder limpiar la línea de crédito. Para poder limpiar todo. Préstamo. Encima, Préstamo. Ni siquiera compro acciones. No, ahí viene la parte... Es que yo cuando la lío bien, entonces no la lío un poquito. Entonces yo tenía que haber hecho un pacto de socios y haberle dicho a cambio de acciones, yo le regalé el 51% de las acciones. ¿Las tuyas? Yo tenía el 100% porque yo les había vendido, les había comprado a los otros dos. ¿A tus dos socios le compras? Les compré por €1. Vale, claro, te quedas con el margen entero. Se nos ha escapado el detalle que cuando el banco nos dice que hay que poner dinero, los otros dicen, oye, que no queremos saber nada. Si te quieres quedar tú con esto, quédate con esto. Y entonces yo les compré por €1 y me quedé con el 100% de la empresa. ¿Tú por qué haces eso en ese momento? Porque tienes al banco diciendo, quiero 600.000 euros o voy a por tu casa. Pues... no sé, no tengo la respuesta. Yo creo que fue amor a los colores o... ¿Sabes lo que pasa? Piensas y dices, llevo un montón de años con este proyecto y ahora esto me lo va a tirar para abajo. Bueno, fue una locura, ¿no? Fue una locura. Madre mía. Si no aparece el valenciano, ¿valenciano era? Sí, Si no aparece el valenciano, a ver, él estaba ya... sin casa. Sí. Probablemente. Sí. Entonces, este hombre te hace un préstamo.
Que no es... Este hombre, yo lo que hago es que el ejemplo que pongo cuando me lo repaso en la mente o cuando se lo cuento a alguien, digo que estoy en una camilla tirado con el peor cáncer que te puedes encontrar y me dicen, oye, ¿dónde estás ir de vacaciones mañana? Y yo digo, lo que menos me importa son las vacaciones. O sea, lo que quiero es salvarme. Sí, claro. Y era un poco eso. Entonces, yo lo que le dije, digo, te doy el 51% de las acciones para que confíes en mí, que voy a sacar esto adelante y te voy a devolver hasta el último euro del préstamo que me has dejado. Espera, entonces le das la mitad de la empresa... La mitad más y- uno, O sea, le regalas. el 51%. Porque luego tienes un préstamo que tienes que devolver. Sí, que lo tiene que devolver, lo devuelve la empresa. O sea, Claro, la le empresa, hace un préstamo a la empresa y además se queda con la mayoría de la empresa. con el pacto, con el acuerdo, dos préstamos, uno de 440 y otro de 220, porque se hizo primero uno de 440 y vio que no se llegaba y hubo que reponer otros 220, todo ante notario, bajo notaría. Y hicimos un acuerdo verbal que él me dijo, en el momento que tú me digas, yo las acciones no las quiero para nada, ese 51% te lo devuelvo y te quedas con él y ya está. O sea, ¿le valía con los intereses del préstamo? Sí, hicimos teoría. un cuadro de amortización de los dos préstamos, con porque tipo eran de dos interés préstamos, interesante. con el tipo de interés del dinero del Banco de España, y todos los meses, estamos a 2025, me quedan unos meses para acabar un préstamo, hasta en diciembre acabo el primer préstamo, el de 220, y luego el año que viene acabo el segundo. O sea, llevo pagando desde el 2011 15 años. 15 años. ¿Te tomáis a un tipo de interés alto? Porque- 3,5, 4,5, lo que marcaba el tipo de interés del momento. pero que era- Ahora me parece que era- está en 2,5. Era un préstamo con cierto nivel de riesgo. Es decir, no era un préstamo... Sí, bueno, también tenía un interés alto, porque en aquella época los intereses estaban más altos. Y no es como ahora, ahora están creo que 2,5, 3, y antes estaban 4,5, 5, hemos llegado a pagar incluso. ¿Qué pasa con el no pacto de socios? Pues la verdad es que bueno, pues por circunstancias que no vienen al caso, este hombre, lo primero que hicimos fue meter la tijera en todos los gastos, o sea, la bajada de sueldo, él tenía un sueldo que se le puso un sueldo simbólico, se redujeron gastos a tope y por circunstancias alguien en la administración reactivó las nóminas, reactivó las pagas extraordinarias. No teníamos los socios, no teníamos pagas extraordinarias y esta persona reactivó las pagas extraordinarias y me asignó esta paga extraordinaria a mí. Era mi exmujer. Entonces, que en una de las reuniones con la gestora dice, pues hemos tenido esta partida de gastos de nómina, de personal, de gastos de costes de material y la nómina es de las pagas extraordinarias. Y este hombre dice, ¿usted paga extraordinarias? Si no hay pagas extraordinarias. Entonces, bueno, pues ahí se mosquea un poco y la cosa se enreda, ¿no? Entonces, el préstamo se le sigue pagando, ahora yo no tengo ya relación con él y le compré las acciones por 130.000 euros. O sea, aquello que le regalé lo he tenido que recuperar con 130.000 euros, eso sí, me ha hecho un plan de pago bastante cómodo, una mensualidad... Para los 130. Para los 130. O sea que tienes 3 pagos con él. Correcto. Tres puñales. Yo mirándolo desde fuera... Ahora, se lo dije a él personalmente, o sea, súper agradecido a lo que él hizo, porque lo que él hizo no lo habría hecho nadie, incluso ni yo. Quiero decir, que tampoco hubiese sido justo un préstamo normal en las condiciones tan extremas de la empresa. Nadie ponía 600.000 euros en ese momento. Claro. Entonces, bueno, decir que eso te costó 130.000 euros, bueno, yo no está mal, ¿no? O sea, mirándolo desde fuera y con... No, evidentemente el riesgo que él tuvo es un riesgo muy alto. Claro. Un riesgo muy alto porque la situación, además ten en cuenta que esto se hizo en 2011. Sí. La crisis no acabó en 2011. No sabías cuándo iba a acabar eso. La crisis acabaría en 2015, 16, ahí empezó un poco la remontada, pero había otros 4 años, 5 años que fueron duros, ¿eh? Que pueden haber ido para abajo, la empresa cierra y él se queda sin sus 600.000. Total, sí. Bueno, yo es más o menos justo, mirando desde fuera. Me imagino que... Sí, hombre, yo la verdad es que le agradezco porque para mí fue como un ángel en aquel momento. O sea, fue mi... Porque no te pone el dinero, vacuna. no te lo pone nadie en ese momento. Nadie. Ostras. Así que gracias a él estoy aquí, gracias a él que inyectó ese dinero en la... También gracias a que, lógicamente, hubo suerte, se hicieron cosas bien. Sí.
y se aprovechó de eso porque de igual forma con ese dinero o sin ese dinero se podía haber ido al pique en cualquier momento. Entonces, Optimer Systems, ¿qué es a día de hoy? Es una empresa bastante saneada económicamente ¿A punto de pagar los préstamos? Sí, bueno, eso, para mí es como lo consideras como, yo en cambio con bancos no tengo nada, estoy limpio con bancos, ya me he acostumbrado a que los bancos caca, enemigos, y tengo un crédito con él que me queda un año de pagar, un año muy poquito. Y el 100% de la empresa, y una empresa saneada, muy reconocida en el mercado. ¿Qué factura de hoy? ¿Se puede...? Pues sobre 2,9. Muy bien, has hecho casi un por 3 del pico. Sí, pero lógicamente ten en cuenta que hemos pasado por todo este periodo del 2008 al 2016-17, que han sido duros también, o sea que... No quito. Y luego piensa un poco que estamos hablando de materiales somos monoproducto, ahora porque nos hemos diversificado mucho pero nuestro foco es aislamiento térmico reflexivo. ¿Qué vendéis? Estos son varios de los productos que vendéis, ¿verdad? Sí, aislamiento térmico reflexivo es una tecnología que en aquel momento, en 2002, con lo de la cajita, ya te dije que no se conocía nada, aún así todavía vamos a estudiar arquitectura y les cuesta conocer el material. Ahora ya hay una norma de producto a nivel europeo, pero es que no estamos así en pañales en España, estamos así en pañales en Europa, o sea, no hay norma de producto. Ahora mismo ha salido hace unos meses y está todavía en foros ahí discutiendo si sí o si no. Cuéntanos de todas maneras, aunque sea brevemente, ¿por qué esto funciona bien? ¿Por qué tienes 80 grados a...? Claro, funciona bien porque el calor se transmite por conducción, convección y radiación. Conducción es transmisión de calor por contacto. Una pared está caliente, la toco y me quemo. Y ahí es donde funcionan los elementos tradicionales. Por lambda, conductividad térmica. R es igual al espesor partido lambda. A más grosor, más aislamiento térmico. La convección es movimiento de aire, que no puedes, el aire ahí arriba está más caliente que aquí abajo, y no hay aislamiento que corte la convección. Y luego el otro elemento es la radiación, que es la transmisión de calor a través de aire. Siempre que hay un elemento que está caliente, emite calor al más frío o al menos caliente. Entonces, los únicos materiales que cortan el calor por radiación es el oro, la plata y el aluminio, que son materiales... Son los únicos materiales que cortan cortan la radiación en un porcentaje muy alto. Mira, el oro tiene una emisividad de 0,01, la plata 0,02 y el aluminio puro 0,03. Es decir, del 100% de calor que le llega, el 97% lo refleja y el 3% lo emite. El oro es muy caro para poner en los tejados. El oro es muy caro para poner en los tejados y ponerlo en la plata también. Y la plata también. Así que el aluminio. ¿Y el resto de metales? No, van subiendo la emisividad. Es la misma tecnología que los vidrios de baja emisividad, low wear, baja emitancia. Tiene vidrio y en el medio tiene un óxido metálico, que son partículas que hacen que cuando llegue el sol, la radiación solar, otro de los inconvenientes que tenemos es que la gente piensa que este tipo de material funciona cuando está expuesto, cuando está visible. Claro. Pero la radiación pasa a través de las paredes. De hecho, tú tienes una buhardilla aislada con poliuretano o con cualquier aislamiento térmico y en la buhardilla tienes 30 grados o 40 grados. Sí. Y no estás viendo el sol, los rayos del sol no caen. Atraviesa los materiales. Cuanto más bajo emisividad, menos pasa el calor. Cuanto más emisividad, para que te hagas una idea, una teja o un ladrillo tiene una emisividad de 0,9. El 90% del calor que le llega lo deja pasar y solamente refleja el 10%. ¿Y esto qué hace? ¿Sustituye los materiales anteriores? ¿Los complementa? A nosotros nos gusta decir que complementa, porque realmente tenemos gráficas que hacemos en presentaciones de nuestros clientes donde mostramos un gráfico de cuánto incide la conducción con la radiación. Lo que más afecta en verano, sobre todo en las cubiertas, es la radiación y es donde menos se actúa. Se actúa por conducción metiendo mucho grosor de aislamiento. Cuanto más grosor de aislamiento metes, más retarda la entrada de calor, pero al final entra. Cuando entra, ya estás. Cuando entra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a ir a espesores muy gruesos o combinación de material. A mí me gusta proponer combinaciones de aislamiento tradicional con aislamientos reflexivos. ¿En qué orden? ¿Este es el último? Sí, te da igual, la radiación te da igual. Normalmente por código técnico te dicen que la barrera de vapor tiene que estar colocada en la cara caliente. Entonces, la cara caliente es la cara interior de los edificios. Tanto un techo como una pared, en la cara interior, la última cara es donde se debería colocar este tipo de material. Te decía que yo he reformado mi casa, tengo cubierta, no lo he colocado, pero creo que puedo estar incluso a tiempo de colocarlo. ¿En paredes o en techo? ¿Dónde? En techo. Pero está visible o te hayas puesto una madera, un friso, un pladur o algo.
tengo Pladur, pero bueno. Que Si has dejado un hueco, es hacer un huequecito en el Pladur, meter la lámina y dejarla caer sobre el falso techo. Sobre el falso techo, claro. Claro, sobre el falso techo para que quede una cámara de aire. Bueno, no hablamos. No hablamos. Muy bien, entonces, ¿qué quieres hacer con Optimer System a futuro? Pues buena pregunta esa. Se habla del famoso relevo generacional. No tengo relevo generacional y bueno, pues de momento tengo 58 años, seguir en la brecha porque tengo muchos proyectos, no solamente con el aislamiento reflexivo, sino otros proyectos de desarrollo a nivel canto reforjado, rotura de puente térmico. Pero, todo lo que tiene que ver con aislamientos, ¿no? Sí, todo lo que tenga que ver con aislamiento. Ahora hemos incorporado a una persona de marketing y un arquitecto en la empresa para que nos dé mucho soporte técnico, porque creo que este tipo de materiales ahora es donde va a empezar a verse más y a justificarse más el uso, con lo cual tienes que estar muy bien preparado a nivel técnico. Pertenecemos a la asociación EMM, que es la European Multifoil Manufacturer, la asociación de fabricantes reflexivos. Y creemos que el tema reflexivo antes, yo me acuerdo por ejemplo en Obramat o Leroy o cualquier almacén de material de construcción, cuando ibas, este tipo de materiales costaba mucho comprarte el material y ahora venden muchísimo material reflexivo. O sea, el material se ha popularizado mucho, con lo cual entiendo que cada vez tenemos que ir buscando nuevos desarrollos. Empezamos con la capa de burbuja cuando allí por mis inicios en el 2002, aluminio, burbuja y aluminio, era el más básico, y ahora ya hay productos desde 50 milímetros de grosor con multicapas, fibra de poliéster. O sea, el mercado se ha desarrollado. Lo que estamos diciendo es que este material, por ejemplo, en cubierta te sirve para que en verano el calor no entre, pero en invierno te sirve para que el calor de la casa no se vaya. Correcto, hace como un termo. En las presentaciones que hacemos técnicas hablamos como el termo, el famoso termo de agua o de café, que tiene dentro unas paredes metálicas que lo que hace es que el calor refleja y el calor se queda dentro. El famoso termo o vaso de Dewar, que es como se llama técnicamente. Bueno, entonces tenemos a futuro proyectos varios y Optimer System que... Y Optimer System, pues claro, sí, que siga otros 23 años y desarrollando ideas nuevas y productos nuevos, y incluso en algún momento nos hemos planteado la opción de fabricar en España también. Seguís sin fabricar, ¿verdad? Sí, son fabricaciones, tenemos un fabricante nacional y luego fabricantes fuera de España, en varios países. ¿En Asia no tenéis nada? No, en Asia no. En Asia no, por los largos tiempos de entrega, sí. No, la crisis del COVID también nos enseñó que el coste del transporte logístico es muy impactante en este tipo de material. Es un material que pesa muy poquito, tiene mucho volumen, aunque vienen muchos metros cuadrados por contenedor, pero el coste logístico y el impacto de la huella de carbono también queremos minimizarlo. Si te acuerdas la conferencia que vimos donde nos habló Natalia de Emplas, decía algo parecido, que no competía contra Asia porque su material, que eran envases plásticos, pesaban, era poco peso, pero mucho volumen. Y era complicado. Y luego en la época del COVID vimos que los costes logísticos se multiplicaban por 7. Lo que antes un contenedor valía traerlo de 2.500 se puso en 7.000-8.000 euros. Entonces eso no hay Dios que lo soporte. Aunque luego las materias primas vienen muchas todas allí, entonces lo que no viene ya producido viene en materia prima. Bueno. ¿Te parece si vamos a la nave? Sí, bajamos y lo vemos. La verdad que la historia es fantástica. Sí, bueno, tiene todavía de vez en cuando, cuando la cuento y lo pienso, me da el agujero en el estómago, sí. Tremenda, la verdad que lo que me has contado de la... Sí, porque es una locura tras otra. Son muchos pasos mal dados, encadenados, que bueno, que por de momento va saliendo bien la jugada, pero bueno, es mucho riesgo. Bueno, pero has llevado a la empresa a un punto en el que razonablemente es estable, ¿no? Sí. Sois 11 personas en plantilla. Sí, no hay una estructura comercial ya y... Bueno, tenéis un recorrido en el mercado que... Sí, sobre todo... ¿Mucha competencia vuestro...? Sí, bueno, somos 2-3 empresas las que estamos en el mercado del mundo del lente reflexivo. Distinta filosofía de cómo trabajar. Nosotros lo enfocamos a ir al canal de distribución. Nos preocupamos mucho de hacer mucho branding, mucha marca y sobre todo buscar la experiencia de usuario. O sea, para mí, que tú mañana pongas esto en tu casa, voy a ir personalmente a hacer fotografías, a ver cómo queda, a medir temperaturas, porque son materiales que son muy desconocidos y queremos agradecer al cliente la confianza de poner este material. No tengo miles y miles de fotografías que he ido a hacer yo personalmente en mi época
de comercial de calle puro y duro, porque para nosotros damos mucho valor al que confía en este tipo de material, que por otra parte tiende a desconfiar, porque no está dentro del concepto de aislamiento térmico que conoce el señor de la calle. Sí, te cuento una experiencia propia. Hace 3 años lo coloqué en otra vivienda a la que me mudé, y lo que se hizo mal fue la instalación. Entonces me dejó un sabor un poco agridulce, porque... Es que la instalación, eso es muy importante. La instalación es como todo. Si la fibra de vidrio la dejas en el patio y se moja, pues se estropea, no absorbe humedad y se estropea. El poliestireno, si le da el sol, se estropea con los rayos ultravioletas, y los aislamientos reflexivos se tienen que colocar con cámara de aire. Entonces tiene que ir acompañado de una cámara de aire para que haya esa transmisión de calor por radiación, si no es conducción pura y dura. Y el aluminio es muy conductor del calor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo contrario, claro. Si está pegado al material anterior... Claro, pero como corta el calor por radiación, y el calor por radiación se transmite a través del aire o vacío, tiene que haber una... Si no es conductor, ten en cuenta que al ser aluminio es un material muy conductivo por conducción. O sea, si está pegado a la capa anterior, deja de... Siempre y cuando la capa anterior no sea un aislamiento tradicional. Si es una pared de ladrillo o una placa de yeso y lo pegas, hay transmisión de calor por conducción y no funciona. No para la radiación y encima te conduce... Y encima te conduce, claro. Fantástico. Esa es un poco la historia. Muy interesante. Vamos a ver la nave, que me interesa un montón ver cómo... Venga, perfecto. Bueno, entonces estamos en el almacén, en Loeches, que te has mudado hace algo más de un año, ¿no? Sí, año y medio, casi vamos para 2 años ahora en diciembre. Y aquí está todo almacenado de aislamiento térmico en multicapa. Aquí lo vamos colocando un poco bajo demanda. Los productos que más rotan los ponemos más cerca de la entrada. Y aquí entiendo que tú recibes del fabricante, ¿no? ¿Te trae camiones? Aquí vienen de fábrica directamente contenedores que entran por la parte principal del almacén, y aquí lo almacenamos y lo tenemos preparado. Siempre procuramos tener un estocaje de 2 meses de almacén. ¿Y esto lo envías en gran medida a grandes superficies? ¿Son tus Sí, principalmente Obramal, Leroy, almacenes de material de construcción tipo Gama, tipo Ibrix, tipo Bigmal, la plataforma. ¿Por toda España? Por toda España. Vendemos en Italia, tenemos un agente en Italia que hace como de freelance, es un freelance que vende, allí vende directamente a obra. Y tenemos una relación desde hace ya 5 o 6 años, y cada vez más se está introduciendo este material allí en Italia. Ahora queremos abrir el mercado alemán con un agente comercial, que también en Alemania el tema del reflexivo está un poco desarrollado, a diferencia que en Francia sí. En Francia el mercado francés está muy maduro ya. Hay que ir con productos ya, por ejemplo, de burbuja finitos, eso ya no encajan allí. Este producto para países mediterráneos con el calor pega fuerte. Cuanto más calor, más eficiente es el material. O sea, en realidad sirve muy bien para temperaturas extremas, ¿no? Porque para mucho frío también, para que no se vaya el calor de la vivienda, ¿no? Todo lo que sea cortar flujo de calor, tanto frío, para adentro como para... Sí. Hablábamos antes de cómo la regulación no deja de ponerte pequeñas trabitas, ¿no? Claro, es que el mercado del aislamiento térmico además son materiales que, mira, ya los tenemos aquí todos puestos con el marcado C y con la certificación ITCONS, que es un laboratorio, en este caso portugués, pero todos los materiales ya tienen que ir con marcado C y tienen que llevar una norma de producto, que es la norma de producto 16863, que es la que cumplimos ahora mismo ya. Eso quiere decir que hay una norma de producto, que hay una forma de cómo se tiene que medir, cómo se tiene que colocar, cómo se tiene que instalar, que es importantísimo. Y luego en cuanto a la nave en sí, aquí tienes regulación que tiene que ver con las alturas del producto que puedes colocar, ¿no? Sí, hemos instalado el altillo para doblar esta planta, esta parte, y posiblemente hagamos otro altillo en aquella parte de allí. Porque no te dejan poner más de 2 alturas de producto. No te dejan poner más de 2 alturas, esto es el tope máximo de altura. Antes estábamos almacenando 4 alturas y nos dejan 2 solamente. Es un tema de altura, no tiene que ver tanto con el peso del producto. No, altura. Pues este producto se te cae encima y no te... No. Bien. Incluso aquí que hemos puesto el altillo aquí hemos sacado casi 150 metros más, 150 metros en una planta, y como lo hemos doblado arriba, otros 250.
Decías que posiblemente tengas que volver a hacer este ejercicio en otra parte del almacén. Sí, para poder ganar. posiblemente tengamos que... Pues en realidad tienes el almacén hasta arriba, ahora mismo, ¿no? Ahora está hasta arriba porque ha venido 2 camiones hoy, han venido 2 contenedores hoy y está hasta arriba. Pero vamos, esto en 10 días está otra vez rotado el material. Muy bien. ¿Algo que nos hayamos dejado que no hayamos comentado? Pues nada, que muchas gracias por haber venido y aquí tenéis vuestra casa. Muchas gracias, Rufino. Un placer y un proyectazo que tienes. Gracias. Enhorabuena. Gracias.